Hey tú, amigo y amiga, quiero recordarte que la Constitución es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Pero, ¿qué significa realmente para ti? Hoy más que nunca, entenderla es más que un deber cívico, es la clave para vivir en una sociedad justa y equitativa. Nuestra Constitución se presenta como un proyecto de vida en común, un marco que establece cómo convivimos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo valoramos los derechos fundamentales que nos son inherentes. A lo largo de este video exploraremos la Constitución del Perú desde esta perspectiva, analizando su rol como fundamento de nuestra vida colectiva y su implicancia en la protección de los derechos esenciales en temas como el Estado laico, el matrimonio homosexual, la prostitución, el aborto legal, la eutanasia y la pena de muerte. Hola, ¿sabes qué pasó en Afganistán en el 2021? Seguramente habrás visto imágenes de cientos de personas aglomerándose en el aeropuerto de Kabul. Esto por la toma del poder del grupo El Talibán. Sin duda alguna fue un duro revés en materia de derechos humanos en un país que dista mucho de ser laico. ¿Qué hace a un Estado laico? ¿Cómo protege un Estado laico el derecho a la libertad y a la igualdad ante la ley? ¿Cuál es la importancia de un Estado laico? Un Estado laico significa que Estado e Iglesia están separadas, garantizando de esta manera la convivencia en civilización de las diversas religiones. Esto también garantiza que las leyes estén basadas en principios y exista una libertad de fe. Evita también la imposición de modelos de vida que no son compartidos por el total de la sociedad. Sin embargo, esto no es fácil, debido a que el Perú, como muchos otros países en Latinoamérica, ha tenido una influencia larguísima en la tradición escolástica. En la Constitución Política, en el artículo 50, se habla acerca de la importancia de la Iglesia Católica en el desarrollo cultural, histórico y moral del Perú. Sin embargo, se habla acerca también de la importancia de las otras confesiones. Según Chirinos Pacheco, la libertad religiosa es uno de los cimientos de una sociedad democrática. Como lo dictamina la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, existe una inmunidad ante la coacción religiosa, por lo que nadie puede ser forzado a actuar en contra de su fe o profesar su religión. En el Perú, el matrimonio homosexual no está mencionado dentro de la Constitución. Esto quiere decir que no tiene los mismos derechos que un matrimonio heterosexual. Aunque la Constitución garantiza que hay una igualdad de la ley, esto no se ve reflejado en la práctica. El matrimonio homosexual a nivel mundial está reconocido de manera legal. Por ejemplo, tenemos los países de Argentina y España. Ellos, mediante una modificación de su Código Civil, ellos declaran una igualdad de derechos como gozaría un matrimonio heterosexual. Otro ejemplo, pero a nivel de América Latina, tenemos el de Estados Unidos, que luego de una demanda de una pareja del mismo género de dos hombres, querían gozar los mismos derechos que una pareja heterosexual, y pues se pudo. Gracias a eso se ha legalizado ese matrimonio homosexual en el país. En el Perú, la falta de reconocimiento de esta norma garantiza un límite en el derecho de con quién deseas casarte. ¿Está regulada la prostitución en la Constitución Política del Perú? ¿Cómo afectan estas leyes a la libertad personal y la dignidad de quienes eligen esta profesión? Eso y mucho más a continuación. El trabajo sexual no tiene reconocimiento constitucional, ni se encuentra regulado. El Código Penal peruano no tipifica como delito la actividad sexual, pero sí el proxenetismo en el artículo 180 y 181. Es decir, sí sanciona a quien dirige y gestiona la prostitución de otra persona. Según la Organización Internacional del Trabajo, las personas debemos aspirar a un trabajo que nos permita alcanzar una meta de desarrollo personal y social. Sin embargo, la prostitución trae consigo problemas como la trata de personas, violencia y comercio de drogas, entre otros. Y lo más alarmante es que dependiendo del país donde te encuentres, esta encrucijada puede ser un camino bien pavimentado o un campo minado. ¿Qué tal si exploramos juntos cómo diferentes naciones han trazado sus propios mapas para navegar por este terreno incierto? La situación varía mucho. Por ejemplo, en países como Alemania y los Países Bajos, la prostitución es legal y está regulada.
Los trabajadores sexuales tienen derechos laborales y acceso al servicio de salud. Un ejemplo de buenas prácticas lo tiene Noruega, donde se aprobó una ley que penalizaba la compra de sexo. Esta se convirtió en el artículo 202A del Código Penal de Noruega, la ley de prohibición de la contratación de servicios sexuales, donde se penalizaba al cliente con una multa de 750 euros, casi un sueldo mínimo vital en Europa. Trabajadores sexuales en Perú a menudo enfrentan condiciones precarias y riesgosas, incluyendo faltas de acceso a servicios de la salud, violencia y explotación. La falta de regulación y protección contribuye a su vulnerabilidad. ¿Está presente el aborto en la Constitución Política del Perú? ¿Cómo afectan estas leyes a las mujeres que eligen esta opción? ¿Y cómo podría el Perú implementar, tomando en cuenta a otros países como referencia? Esto y mucho más lo desarrollaremos ahora. El aborto no está explícitamente en la Constitución, no se habla sobre ello, pero en el artículo 2 se hace una referencia indirecta. ¿Cómo? El artículo 2 dice que tenemos derecho a la vida. Esto se toma como una protección al feto que le da la Constitución. Por otro lado, el derecho a la salud y a la integridad, en el Perú solo se reconoce el aborto terapéutico. Es la única forma legal de hacerlo en este momento. Estas leyes afectan significativamente la libertad personal de las mujeres. Según Dador Jenny, en un debate en el Congreso en el 2022, señala que estas leyes están promoviendo un control sobre los cuerpos y no dan una libertad de decidir. Ahora, teniendo en cuenta a países como Francia, que fue el primer país en aplicar el aborto como un derecho explícitamente en su constitución, el Perú puede optar por la legalización del aborto acompañada de medidas que garanticen su seguridad y el acceso a este servicio por políticas públicas. También podemos tomar como referencia experiencias de países sudamericanos, como es el caso de Argentina, el cual desde 2020 permite el aborto hasta la semana 14, mientras que Colombia en el 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24. Estos cambios van con una investigación previa del sector encargado de estos estudios y que pueden optar un modelo para Perú e implementarlo en sus políticas públicas. El aborto legal permitirá a las mujeres tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su futuro, planeando así un proyecto de vida y en un marco legal y de derechos fundamentales. Otro tema que implica la decisión de la vida y la autonomía personal es la eutanasia. Para empezar, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es una intervención médica que se realiza a un paciente para poner fin a su vida, siempre y cuando sea a petición propia y esté certificada por un informe médico donde detalle el sufrimiento extremo del paciente. En Perú, la eutanasia es considerado delito de homicidio piadoso según el artículo 112 del Código Penal. Esta penalización se basa en que el derecho a la vida es fundamental y debe de ser protegida por la Constitución. ¿Por qué se relacionaría la eutanasia con el proyecto de vida? La eutanasia está relacionada significativamente con el proyecto de vida porque se ejercería la autonomía de la persona al decidir cuándo y cómo desea morir. También porque se respetaría su dignidad y se le estaría brindando la oportunidad de pasar sus últimos momentos con sus seres queridos. Podríamos tomar de ejemplo a Colombia, que en el año 1997 despenalizó la eutanasia a través de la sentencia C-239 de la Corte Suprema, obligando al Estado a ceder ante la petición del paciente que desea poner fin a su vida. También Holanda se sumó en el año 2022 a través de la Ley sobre la Terminación de la Vida, que modifica el artículo 293 del Código Penal holandés, facultando únicamente al médico ejecutar la eutanasia sin tener responsabilidad penal. Acá también se aplica la eutanasia a adultos, a niños y a adolescentes. Como conclusión, el Perú podría usar las legislaciones extranjeras para promover la legalidad de la eutanasia y así otorgar al paciente la autonomía a decidir sobre su propia vida. También es importante recordar que en Perú existe el precedente del caso Ana Estrada, que luchó durante años para que el Estado le otorgara la eutanasia. Hey tú, ¿quieres morir? No,
Bueno, es comprensible que quieras vivir. Seguramente tienes amigos, familia y quieres hacer muchas cosas. Tienes un proyecto de vida, pero hay cosas que podrían impedirlo, como la delincuencia, una calamidad que persigue a cada peruano cada día. Lo ves en las noticias, casos muy turbios y estás harto de eso, pues la mayoría de los peruanos también, y por eso proponen la pena de muerte para los criminales que cometen estos delitos. Pero, como sabemos, la dirección de nuestro país depende de la Constitución. En Perú, esta pena está permitida en casos de traición y terrorismo, pero es inaplicable porque estamos adscritos al Pacto de San José, firmado ante la Comisión Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, hay países que no firmaron este acuerdo, como Estados Unidos, donde sí está permitida para homicidios graves, ¿sabes?, espionaje, traición o terrorismo. Esta propuesta tiene mucho apoyo porque el objetivo es hacer justicia retribuyendo con la misma moneda al criminal que ha destruido el proyecto de vida de una persona. Pero reflexionemos. Y por eso es importante tener en cuenta que el aprobar la pena de muerte significa dejar en manos del Estado nuestras vidas. Y último, pero muy importante, están los derechos humanos. Y el más importante de todos es la vida. Y por eso es importante que como seres racionales, nuestro uso de razón sea una prioridad al momento de juzgar y de castigar para evitar injusticias y castigos desproporcionados. A lo largo de este recorrido hemos explorado temas fundamentales que reflejan cómo la Constitución impacta y define el proyecto de vida de cada uno, desde la importancia de un Estado laico en garantizar la igualdad y la libertad de creencias, hasta la lucha por el matrimonio igualitario, donde los derechos de todas las personas deben ser reconocidos por igual. Hemos visto también la complejidad de temas como la prostitución, destacando los riesgos y la falta de protección para quienes ejercen esta actividad. El aborto legal, un tema que toca directamente la autonomía y dignidad de las mujeres en su derecho a decidir sobre sus cuerpos. Además, discutimos la eutanasia, un tema que plantea profundos dilemas éticos sobre el derecho a decidir sobre el final de la vida. Y finalmente, la pena de muerte, que nos lleva a reflexionar sobre el balance entre la justicia y el derecho a la vida. La Constitución es nuestro proyecto de vida y juntos podemos hacer que este proyecto se convierta en una realidad.